Mi entrenador, Raúl, abrió la puerta del vestuario mientras yo me quitaba la camiseta empapada en sudor, y en ese instante, con el eco de las gradas de Toledo aún zumbando en mis oídos, supe que mi secreto había muerto. No fue un beso robado ni una caricia accidental, fue su mirada, esa que me desnudaba más que mis propias manos, y yo, Julián, el chico de 22 años que fingía ser el delantero estrella del equipo local, sentí como el mundo se rompía en pedazos de vergüenza y deseo prohibido. ¿Por qué siempre huyes de mí?, me espetó él esa noche, y en lugar de responder, vomité la verdad que me carcomía: soy gay, y tú, cabrón, eres el único que me hace sangrar el alma. El sol de Toledo caía a plomo sobre el estadio viejo, ese monstruo de hormigón que olía a cerveza rancia y a sueños rotos de chavales como yo. Yo era Julián Ruiz, el niño prodigio del C de Toledo, el tipo que marcaba goles con la precisión de un reloj suizo pero que en el fondo se ahogaba en un mar de mentiras. Crecí en un barrio obrero al pie del Alcázar, donde los padres como el mío te enseñan a ser hombre antes de que sepas atarte los cordones: los hombres no lloran, los hombres conquistan. Mi padre, un exsoldado con manos como mazas y un bigote que parecía un alambre de púas, me había metido en el fútbol a los 8 años para hacer de mí un hombre de verdad. Y yo, con mi sonrisa de anuncio de dentífrico y mis piernas que volaban por el campo, fingía que funcionaba. Pero cada noche, en la cama estrecha de mi habitación, soñaba con cuerpos que no eran los de las chicas que mis compañeros me pasaban como trofeos. Soñaba con fuerza, con piel contra piel, con un hombre que me mirara no como a un trofeo, sino como a un igual. Y entonces llegó Raúl. Raúl Vargas era el nuevo entrenador, un tipo de 35 años traído de Madrid con un currículum que brillaba como el Tajo al atardecer, exjugador del Real Madrid Castilla, con cicatrices de una lesión que lo había mandado al banquillo para siempre. Alto, moreno, con ojos verdes que cortaban como cuchillos y una voz ronca que hacía que los vestuarios enteros se callaran. Cuando pisó el césped por primera vez, con su chándal ajustado y esa barba de 3 días que le daba un aire de bandido romántico, supe que estaba jodido. No era solo su físico, aunque Dios, ese torso marcado bajo la camiseta me quitaba el aliento, era como nos veía, a cada uno como si fuéramos piezas de un rompecabezas que él solo podía armar. A mí me puso de titular en el primer partido contra el Albacete, y después, en el vestuario, me dio una palmada en la espalda que duró un segundo de más. «Tienes fuego, Julián. No lo apagues», me dijo, y su mano quemaba como hierro al rojo. Desde ese día, empecé a buscar excusas para quedarme después de los entrenamientos, recogiendo balones, limpiando botas, cualquier cosa para verlo sudar bajo el sol toledano, para oler ese aroma a cuero y ambición que lo envolvía. Mi vida era un equilibrio precario, como caminar por las murallas del Alcázar en una noche de viento. Por fuera, era el hijo perfecto, salía con chicas del equipo de animadoras, besaba a Laura en las fiestas del casco antiguo para que mi padre sonriera y me diera palmadas en la espalda. «Ese es mi Julián, conquistador», decía él, ajeno a que cada beso era un puñetazo en el estómago. En el equipo, mis compañeros me idolatraban. Paco, el portero con cara de bulldog, me pasaba chicas; Miguel, el defensa que siempre olía a colonia barata, me cubría en las salidas nocturnas. Pero en el fondo, me sentía como un ladrón en mi propia piel. Cada mirada que Raúl me lanzaba durante los ejercicios, esa forma en que sus ojos se demoraban en mis muslos cuando hacía sprints, era un clavo más en mi ataúd. Yo respondía con sonrisas torpes, con chistes sobre tías que me inventaba, pero por las noches, en mi piso compartido cerca de la puerta de bisagra, me tocaba pensando en él, en cómo sería sentir su peso encima, su aliento en mi cuello. Era un infierno dulce, y yo lo alimentaba como un adicto. La presión empezó a acumularse como nubes antes de una tormenta sobre el Tajo. En casa, mi padre me interrogaba cada domingo después de la misa en la catedral: «¿Ya tienes novia seria, hijo? No seas como esos maricones que veo en la tele». Su voz era un martillo, y yo asentía, tragándome la bilis, mientras mi madre, con sus manos callosas de costurera, me servía el cocido y fingía no oír. En el equipo, las bromas empezaban a picar. Después de una victoria contra el Guadalajara, Paco me pilló mirando demasiado tiempo el culo de un compañero en el vestuario y soltó: «Ey, Julián, ¿te has vuelto poeta o qué? Si quieres poesía, te presto mi libro de Lorca». Todos rieron, y yo reí más fuerte, pero por dentro me desangraba. Raúl lo notó, claro. Siempre notaba todo. Una tarde, después de un entrenamiento donde fallé 3 pases seguidos, porque no podía concentrarme con él gritando órdenes, me llamó aparte.
Estábamos solos en el túnel que lleva al campo, el eco de las botas de los demás desvaneciéndose. Julián, ¿qué coño te pasa? Eres el mejor, pero hoy parecías un fantasma. Su mano en mi hombro, firme, cálida. Olía a tierra y a victoria. Nada, entrenador. Solo cansancio. Mentí, y él me miró como si pudiera ver a través de mí, hasta el núcleo podrido donde guardaba mi verdad. No me mientas, chaval. Si hay algo, dímelo. Somos un equipo. Quise decírselo todo, que lo quería, que me mataba fingir, que Toledo se me ahogaba en sus murallas de piedra fría. Pero en cambio, bajé la vista y murmuré, es mi padre. Quiere que sea normal. Él suspiró, me apretó el hombro un segundo más. Todos cargamos con eso. Aguanta. Y se fue, dejándome temblando como una hoja en el viento del río. Las semanas siguientes fueron un calvario lento, como subir las escaleras de la sinagoga del tránsito con pesos en los pies. En el campo, brillaba, marqué 2 goles en el derbi contra el Villarreal B, y la prensa local me llamó el Rayo de Toledo. Pero cada celebración era una máscara. En las fiestas en las tabernas de la plaza de Zocodover, bebía hasta el amanecer para ahogar el vacío, besando a chicas que no recordaba al día siguiente, mientras Raúl observaba desde la barra, con una cerveza en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una noche, después de una juerga donde Paco me arrastró a un reservado con 2 camareras, me topé con él en el baño del bar El Emperador. Estaba lavándose las manos, la camisa desabotonada revelando el vello oscuro en su pecho, y yo, borracho y valiente, me acerqué demasiado. «Entrenador, ¿tú alguna vez sientes que no encajas?» Él se giró, secándose las manos con lentitud felina. «Todos encajamos en algún sitio, Julián. Solo hay que encontrarlo». Su mirada era un abismo, y por un segundo, creí ver en ella el mismo hambre que me devoraba. Nuestros cuerpos rozaron al pasar, un roce accidental, o no, y el calor me subió por la espina dorsal como un rayo. Salí de allí jadeando, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Pero el dolo empezó a filtrarse, gota a gota. Mi padre me pilló una vez con un libro de poemas de Federico García Lorca en la mesita de noche, poeta en Nueva York, con sus versos sobre cuerpos rotos y amores imposibles. ¿Qué coño es esto, Julián? Lectura de maricas. Me lo arrancó de las manos y lo tiró al fuego de la chimenea, mientras yo me quedaba paralizado, sintiendo como las palabras se convertían en cenizas como mi coraje. Sé un hombre, hostia, gruñó, y yo asentí, pero esa noche soñé que Lorca me susurraba al oído, la verdad te liberará, pero primero te destrozará. En el equipo, las miradas se volvieron sospechosas. Miguel me preguntó una vez, medio en broma, si era de los que prefieren el vestuario a las gradas. Reí, pero el chiste se clavó como una espina. ¿Y Raúl? Raúl se distanció. Sus palmadas se volvieron breves, sus miradas esquivas. Una mañana de entrenamiento, bajo la lluvia que azotaba el Tagus, me gritó delante de todos, «Despierta, Julián. Esto no es un puto poema, es fútbol». Sentí las lágrimas mezclándose con la lluvia, y supe que el muro entre nosotros se estaba agrietando. La grieta se ensanchó en una gira de pretemporada a Córdoba. Compartíamos habitación en un hotel cutre cerca de la mezquita, y esa noche, después de una cena regada con Ribera del Guadiana, los compañeros se desmadraron en el pasillo, risas, putadas, puertas que se abrían y cerraban. Yo me quedé en la cama, fingiendo leer el móvil, pero Raúl entró borracho, tropezando con la maleta. «Julián. Chaval, ¿sigues despierto?» Se dejó caer en mi cama, su peso hundiendo el colchón, su aliento a vino y tabaco rozando mi oreja. «Entrenador, ¿estás bien?» Él rió, una risa amarga. «Bien», dice. «Jodido, eso estoy. Esta vida te come vivo». Su mano encontró la mía en la oscuridad, un roce que no era accidental, y por un instante, el mundo se detuvo. Sentí su pulso acelerado, el calor de su palma áspera contra la mía suave. «¿Y tú, Julián? ¿Qué te come vivo?» La pregunta era un gancho en mis entrañas. Quise soltarla toda, el deseo que me quemaba, la soledad que me ahogaba, el miedo a ser el monstruo que mi padre temía. En cambio, apreté su mano y murmuré, «Tú». Silencio.
Luego, él se incorporó, como si lo hubiera electrocutado. No digas tonterías, chaval. Duerme. Salió dando un portazo, y yo me quedé allí, con el corazón en un puño, sabiendo que había cruzado una línea invisible. De vuelta en Toledo, el veneno se extendió. Los entrenamientos se volvieron un purgatorio, Raúl me ponía a correr extra, me corregía cada pase con una frialdad que dolía más que un tackle. Mis compañeros notaban la tensión. Paco me dijo una vez, el jefe te tiene manía, tío. ¿Qué le has hecho? Nada, quería gritar. Todo. En casa, mi padre intensificó la presión, me presentó a la hija de un amigo, una chica llamada Carmen con ojos de cierva y una sonrisa que no me removía nada. Sal con ella, Julián. Es hora de sentar cabeza. Cenamos en un restaurante de la calle Comercio, y mientras ella hablaba de su trabajo en una tienda de souvenirs, yo imaginaba la mano de Raúl en la mía, su voz ronca susurrándome verdades en la oscuridad. Al final de la noche, la besé en la mejilla para despistarlos, pero el sabor era ceniza. Mi madre lo notó, sus ojos, siempre tristes como el Guadalquivir en invierno, me buscaron al día siguiente. Hijo, ¿estás bien? Pareces perdido. Quise contárselo todo, derramarme en su regazo como un niño. Solo el fútbol, mamá. Mucha presión. Ella me abrazó, y por un segundo, me sentí a salvo. Pero el secreto era una bomba de relojería, y el tic-tac resonaba en cada latido. El detonador explotó una tarde de octubre, bajo un cielo de Toledo que parecía sangrar naranjas y rojos. Habíamos perdido contra el Numancia, un 2-0 que me dejó con la culpa clavada en el pecho porque fallé un penalti, mi pie traicionero, temblando por la mirada de Raúl desde el banquillo. El vestuario era un infierno de maldiciones y toallas volando. Me quedé el último, como siempre, quitándome la camiseta empapada, el sudor picando en las heridas de los tackles. La puerta se abrió con un chirrido, y allí estaba él, Raúl, con el chándal arrugado y los ojos inyectados en sangre. Julián, tenemos que hablar. Su voz era un trueno bajo. Me giré, medio desnudo, el corazón martilleando como un tambor de procesión. Ahora no, entrenador. Estoy hecho mierda. Pero él avanzó, cerrando la puerta tras de sí. El vestuario olía a linimento y derrota, las taquillas de metal testigos mudos. Ese penalti. ¿Qué coño te pasó? Estás sabotajeando al equipo por lo de Córdoba. Su acusación me golpeó como un puñetazo. ¿Qué? No. Es que. Joder, Raúl, no puedo más. Tú no entiendes. Él se acercó, demasiado cerca, su aliento caliente en mi cara. Entonces explícamelo, hostia. ¿Qué es lo que te come? Las palabras brotaron como pus de una herida infectada. Tú. ¿Eres tú? Me vuelves loco, Raúl. Cada mirada, cada roce. Soy gay, ¿entiendes? Gay y enamorado de ti, y esto me está matando. Silencio. Un silencio tan denso que podía masticarlo. Sus ojos se abrieron, no en horror, sino en algo peor, reconocimiento. Julián. Yo. Pero no terminó. En cambio, me empujó contra la taquilla, su boca chocando contra la mía en un beso feroz, desesperado, como si estuviéramos ahogándonos mutuamente. Sus manos en mi cintura, mis dedos en su pelo, el mundo reduciéndose a ese vestuario polvoriento donde todo explotó. El beso duró una eternidad y nada al mismo tiempo. Sus labios eran ásperos, con sabor a bilis y deseo reprimido, y por un segundo, creí que el universo se había alineado, su cuerpo contra el mío, duro y urgente, el eco de nuestros jadeos rebotando en las baldosas frías. Pero entonces, la puerta se abrió de nuevo. Paco, con una botella de agua en la mano, congelado en el umbral. ¿Hostia? ¿Qué coño? Raúl se apartó como si lo hubiera quemado el diablo, yo me cubrí con la camiseta a medio poner, el corazón un puño en la garganta. No es lo que piensas, balbuceé, pero Paco ya corría, su risa nerviosa convirtiéndose en un grito, tíos. Venid al vestuario. Tenemos un show. En minutos, el equipo entero estaba allí, un coro de voces y miradas que me despellejaban vivo. Maricón, siseó Miguel, y otros rieron, otros apartaron la vista.
Raúl intentó calmarlos. Basta. Es privado, pero su voz temblaba, y yo vi en sus ojos el pánico que reflejaba el mío. Salí de allí a trompicones, el mundo borroso por las lágrimas, corriendo por las calles empedradas de Toledo hasta mi piso, donde me encerré como un animal herido. Esa noche, el teléfono no paró de sonar, mensajes de compañeros con emojis de arcoíris y puñales, llamadas de mi padre que ignoré. Raúl me escribió una sola vez: lo siento. Hablamos mañana. Pero no dormí. Me acurruqué en la cama, el cuerpo aún vibrando con el fantasma de su toque, pero el alma hecha trizas. Al amanecer, el escándalo ya era viral en los grupos de WhatsApp del equipo, filtrándose a la prensa local: escándalo en el C de Toledo, relación prohibida en el vestuario. Mi padre irrumpió en el piso a media mañana, su cara roja como el vino de la Mancha. ¿Es verdad, Julián? ¿Eres uno de esos degenerados? Sus palabras eran balas, y yo, por primera vez, no agaché la cabeza. Sí, papá. Soy gay. Y no soy degenerado. Él me abofeteó, un golpe que resonó como un trueno en la habitación estrecha. Fuera de mi casa. No tienes hijo. Mi madre lloró en la puerta, pero no intervino. Salí a la calle con una mochila y el corazón en pedazos, Toledo girando a mi alrededor como un mal sueño. Los días siguientes fueron un descenso al abismo. El club me suspendió, pendiente de investigación, y los entrenamientos se convirtieron en un circo de miradas y susurros. Paco me evitó como a la peste, Miguel me escupió en el pasillo: nos has jodido a todos, cabrón. Intenté contactar a Raúl, pero sus mensajes eran fríos: necesito espacio. Esto nos destruye. Una noche, lo esperé fuera de su piso en el barrio de Santa Leocadia, bajo la lluvia que lavaba las piedras antiguas. Cuando salió, con el cuello del abrigo subido, me miró como a un extraño. Julián, vete. No puedo. No soy como tú. Sus palabras me cortaron más hondo que cualquier cuchillo. No eres. ¿Y ese beso? ¿Qué fue? Una broma. Él bajó la vista, la lluvia pegándole el pelo a la frente. Fue un error. Tengo familia, una exmujer que... No puedo arruinarlo todo. Se fue sin mirar atrás, y yo me quedé allí, empapado hasta los huesos, sintiendo como el deseo se convertía en odio, odio a mí mismo, a él, a este puto mundo que nos masticaba vivos. El punto de quiebre llegó en una rueda de prensa improvisada en el ayuntamiento, donde el presidente del club negó todo: rumores infundados. Julián es un gran jugador, pero necesita disciplina. Yo, desde mi exilio autoimpuesto en un hostal cutre cerca del río, vi la entrevista por la tele, con una botella de anís al lado. Raúl estaba allí, tieso como una estatua, defendiendo al equipo con palabras que me apuñalaban: somos una familia unida. Nada nos divide. Familia. La palabra me revolvió el estómago. Esa noche, escribí una carta no para él, sino para mí, garabateándola en un papel arrugado: Raúl, me diste fuego y luego me apagaste. Pero el fuego no muere, quema hasta que renaces. La quemé en el fregadero, viendo cómo las llamas devoraban las palabras como devoraban mi juventud. La ciudad me escupió. Paseaba por la Plaza Mayor, donde antes era el rey, y ahora las madres apartaban a sus hijos, los viejos murmuraban: escándalo. Mi madre vino una vez, con un termo de sopa y ojos hinchados. Tu padre está furioso, pero yo... Te quiero, hijo. Sea lo que sea. La abracé, sollozando como un niño, y por primera vez, sentí un atisbo de luz en la oscuridad. Pero el equipo jugó sin mí, y perdieron, y los rumores crecieron: el maricón trajo mala suerte. Raúl dimitió una semana después, citando razones personales. Lo vi en las noticias, su cara demacrada, y quise odiarlo, pero solo sentí lástima por él, por mí, por lo que pudimos ser. El clímax no fue un grito en el estadio ni una pelea en las calles empedradas, fue silencioso, como el amanecer sobre las catedrales góticas. Una mañana de noviembre, con el viento del Guadarrama azotando las murallas, me planté en la puerta del club. No para suplicar, no para pelear. Para despedirme. El vestuario estaba vacío, oliendo a una sudor y mentiras, y allí, en el banco donde todo explotó, dejé mi camiseta número 9, doblada con cuidado, con una nota: gracias por el fuego. Ahora ardo solo. Raúl no estaba,
pero su asistente me vio salir, y supe que el mensaje llegaría. Caminé por el puente de Alcántara, el Tajo rugiendo abajo como mis emociones contenidas, y por primera vez en meses, respiré. No era libertad total, el escándalo me seguiría como una sombra, pero era mía. Llamé a mi madre, vuelvo a casa. No para pedir perdón, sino para ser yo. Ella lloró al otro lado, y yo sonreí, sabiendo que el perdón vendría, o no, pero ya no importaba. Los meses siguientes fueron un bálsamo amargo. Mi padre no volvió a hablarme, pero mi madre mediaba con silencios cargados de amor. Encontré trabajo en una librería cerca de la iglesia de Santo Tomé, rodeado de libros que hablaban de amores imposibles, Lorca, Goytisolo, hasta Almodóvar en DVD. Allí conocí a Diego, un lector con gafas y una sonrisa que no pedía máscaras. No fue amor a primera vista, fue algo más real, como dos almas magulladas reconociéndose en el pasillo de poesía. Salíamos a caminar por el casco antiguo, hablando de todo y nada, y por primera vez, tocar su mano no era un secreto, sino una promesa. Raúl reapareció una vez, en primavera, cuando Toledo florecía con azahares. Me encontró en la librería, con el pelo más gris y los ojos hundidos. Julián. Lo siento. Fui un cobarde. No grité, no lo abracé. Solo dije, sí, lo fuiste. Pero yo también. Ahora, vive con eso. Se fue, y oí que se mudó a Valencia, entrenando a juveniles con la cabeza gacha. El club me ofreció un indulto tardío, vuelve, chico, el equipo te necesita, pero rechacé. Ya no soy ese Julián. Empecé a escribir, garabatos sobre vestuarios y besos robados, y un editor de Madrid mordió el anzuelo. Mi primera novela, Sombras en el Tajo, salió al año siguiente, un éxito discreto que me dio lo justo para alquilar un piso con vistas al río. Hoy, miro el Alcázar desde mi ventana, con Diego durmiendo a mi lado, su respiración un ritmo suave contra mi pecho. No todo está curado, las cicatrices pican en noches de tormenta, pero estoy vivo, entero. ¿Valió la pena el incendio? Pregúntaselo al Tajo, que arrastra secretos milenarios y sigue fluyendo. O pregúntamelo a mí, en un susurro, sí, porque en las cenizas, encontré mi verdad. Mi entrenador, Raúl, abrió la puerta del vestuario mientras yo me quitaba la camiseta empapada en sudor, y en ese instante, con el eco de las gradas de Toledo aún zumbando en mis oídos, supe que mi secreto había muerto. No fue un beso robado ni una caricia accidental, fue su mirada, esa que me desnudaba más que mis propias manos, y yo, Julián, el chico de 22 años que fingía ser el delantero estrella del equipo local, sentí como el mundo se rompía en pedazos de vergüenza y deseo prohibido. ¿Por qué siempre huyes de mí?, me espetó él esa noche, y en lugar de responder, vomité la verdad que me carcomía, soy gay, y tú, cabrón, eres el único que me hace sangrar el alma. El sol de Toledo caía a plomo sobre el estadio viejo, ese monstruo de hormigón que olía a cerveza rancia y a sueños rotos de chavales como yo. Yo era Julián Ruiz, el niño prodigio del C de Toledo, el tipo que marcaba goles con la precisión de un reloj suizo pero que en el fondo se ahogaba en un mar de mentiras. Crecí en un barrio obrero al pie del Alcázar, donde los padres como el mío te enseñan a ser hombre antes de que sepas atarte los cordones, los hombres no lloran, los hombres conquistan. Mi padre, un exsoldado con manos como mazas y un bigote que parecía un alambre de púas, me había metido en el fútbol a los 8 años para hacer de mí un hombre de verdad. Y yo, con mi sonrisa de anuncio de dentífrico y mis piernas que volaban por el campo, fingía que funcionaba. Pero cada noche, en la cama estrecha de mi habitación, soñaba con cuerpos que no eran los de las chicas que mis compañeros me pasaban como trofeos. Soñaba con fuerza, con piel contra piel, con un hombre que me mirara no como a un trofeo, sino como a un igual. El peso de esas noches me aplastaba, como las piedras del puente romano que se clavan en la piel si te tumbas demasiado tiempo al sol. Me despertaba con el corazón acelerado, el cuerpo traicionero exigiendo alivio en la oscuridad, y luego me lavaba la cara con agua fría del grifo oxidado, jurándome que al día siguiente sería diferente. Pero no lo era. Nunca lo era. Y entonces llegó Raúl. Raúl Vargas era el nuevo entrenador, un tipo de 35 años traído de Madrid con un currículum que brillaba como el Tajo al atardecer, exjugador del Real Madrid Castilla, con cicatrices de una lesión que lo había mandado al banquillo para siempre. Alto, moreno, con ojos verdes que cortaban como cuchillos y una voz ronca que hacía que los vestuarios enteros se callaran. Cuando pisó el césped por primera vez,
Con su chándal ajustado y esa barba de 3 días que le daba un aire de bandido romántico, supe que estaba jodido. No era solo su físico, aunque Dios, ese torso marcado bajo la camiseta me quitaba el aliento cuando se estiraba para colgar los conos de entrenamiento, era como nos veía, a cada uno como si fuéramos piezas de un rompecabezas que él solo podía armar. A mí me puso de titular en el primer partido contra el Albacete, y después, en el vestuario, me dio una palmada en la espalda que duró un segundo de más. «Tienes fuego, Julián. No lo apagues», me dijo, y su mano quemaba como hierro al rojo, dejando una marca invisible que me picaba durante días. Desde ese día, empecé a buscar excusas para quedarme después de los entrenamientos, recogiendo balones que rodaban como promesas rotas hacia la valla, limpiando botas con un trapo que olía a cuero viejo, cualquier cosa para verlo sudar bajo el sol toledano implacable, para oler ese aroma a tierra removida y ambición que lo envolvía como una segunda piel. La presión empezó a acumularse como nubes antes de una tormenta sobre el Tajo, espesa y asfixiante, prometiendo un diluvio que nadie quiere pero todos esperan. En casa, mi padre me interrogaba cada domingo después de la misa en la Catedral Primada, su voz resonando en el comedor como los órganos del templo: «¿Ya tienes novia seria, hijo? No seas como esos maricones que veo en la tele, pavoneándose en las series americanas». Su desprecio era un veneno lento, destilado en años de machismo toledano, y yo asentía, tragándome la bilis amarga que subía por mi garganta, mientras mi madre, con sus manos callosas de costurera que cosían sueños ajenos para pagar facturas, me servía el cocido humeante y fingía no oír, sus ojos fijos en el plato como si allí estuviera la salvación. En el equipo, mis compañeros me idolatraban como a un dios pagano. Paco, el portero con cara de bulldog y tatuajes que contaban historias de peleas de bar, me pasaba chicas como si fueran balones de repuesto. Miguel, el defensa central que siempre olía a colonia barata y a sudor fresco, me cubría en las salidas nocturnas por la plaza de Zocodover, donde la noche olía a jazmín y a vino de la tierra. Pero en el fondo, me sentía como un ladrón en mi propia piel, robándome pedazos de vida para encajar en un molde que me asfixiaba. Cada mirada que Raúl me lanzaba durante los ejercicios, esa forma en que sus ojos verdes se demoraban en mis muslos tensos cuando hacía sprints interminables bajo el sol que convertía el césped en un horno, era un clavo más en el ataúd de mi cordura. Yo respondía con sonrisas torpes, con chistes sobre tías que me inventaba sobre la marcha. Ayer ligué con la camarera del mesón de la Ronda, menuda fiera. Pero por las noches, en mi piso compartido con Paco cerca de la puerta de bisagra, donde las luces de los bares se filtraban como cuchillos por las persianas, me tocaba pensando en él. Imaginaba su peso encima del mío, su aliento ronco en mi cuello, sus manos ásperas de tanto agarrar balones explorando cada curva de mi cuerpo traidor. Era un infierno dulce, adictivo como el aguardiente que bebíamos después de las victorias, y yo lo alimentaba en secreto, odiándome cada vez que llegaba al clímax con su nombre en los labios. Las semanas siguientes fueron un calvario lento, como subir las interminables escaleras de la sinagoga del tránsito con pesos de plomo atados a los tobillos, cada paso un recordatorio de la carga invisible que me doblegaba. En el campo, brillaba como un faro en la niebla del Guadiana, marqué 2 goles en el derbi contra el Villarreal B, un derechazo que besó la escuadra y un cabezazo que silenció las gradas rivales, y la prensa local del Toledo Diario me llamó El Rayo de Toledo, con fotos mías saltando el anuncio como un héroe de epopeya manchega. Pero cada celebración era una máscara de yeso que se agrietaba bajo el maquillaje del sudor, revelando el vacío que me roía por dentro. En las fiestas en las tabernas abarrotadas de la plaza de Zocodover, donde el aire estaba cargado de humo de cigarrillos y risas estridentes, bebía hasta el amanecer para ahogar el vacío que me succionaba, besando a chicas que no recordaba al día siguiente, sus labios suaves pero fríos, como besos robados a estatuas de mármol en el Museo del Greco. El detonador explotó una tarde de octubre, bajo un cielo de Toledo que parecía sangrar naranjas y rojos como las banderas de la Feria del Vino. Habíamos perdido contra el Numancia, un 2-0 humillante que me dejó con la culpa clavada en el pecho como una daga porque fallé un penalti. Mi pie derecho, ese traidor infalible, temblando por la mirada perforante de Raúl desde el banquillo, donde se pasaba las manos por el pelo en un gesto de frustración que me destrozaba. El vestuario era un infierno dantesco de maldiciones guturales y toallas volando como aves de presa enfurecidas. Me quedé el último, como un penitente en su cruz, quitándome la camiseta empapada que se pegaba a mi piel como una segunda piel de remordimientos, el sudor picando en las heridas frescas de los tackles como salen llagas abiertas. La puerta se abrió con un chirrido metálico que rasgó el silencio, y allí estaba él, Raúl, con el chándal arrugado como su orgullo herido y los ojos inyectados en sangre de toro bravo.
Esa noche, el teléfono no paró de sonar como un coro de demonios, mensajes de compañeros con emojis de arcoíris burlones y puñales ensangrentados, llamadas de mi padre que ignoré como si fueran maldiciones de bruja en la noche de San Juan. Raúl me escribió una sola vez, un mensaje que ardía en la pantalla: lo siento. Hablamos mañana. Pero no dormí ni un minuto, me acurruqué en la cama deshecha, el cuerpo aún vibrando con el fantasma eléctrico de su toque, pero el alma hecha trizas como un jarrón de talavera estrellado contra el suelo. Al amanecer, con el primer rayo de sol filtrándose por las rendijas como una promesa falsa, el escándalo ya era viral en los grupos de WhatsApp del equipo, filtrándose como aceite a la prensa local: escándalo en el C de Toledo, relación prohibida en el vestuario. El entrenador y el estrella, pasión o traición. El clímax no fue un grito desgarrador en el estadio ni una pelea sangrienta en las calles empedradas de Santa Cruz, fue silencioso, como el amanecer tímido sobre las torres góticas de la catedral, donde la luz se cuela gota a gota hasta iluminar los rincones más oscuros. Una mañana de noviembre, con el viento gélido del Guadarrama azotando las murallas como latigazos de castigo, me planté en la puerta del club con la espalda recta por primera vez en meses. No para suplicar un perdón que no merecían, no para pelear con puños y palabras que solo mancharían más, para despedirme de la tumba que había sido mi vida. El vestuario estaba vacío, un mausoleo de ecos y sombras, oliendo a un sudor agrio y a mentiras enquistadas, y allí, en el banco de madera astillada donde todo había explotado como una granada defectuosa, dejé mi camiseta número 9, doblada con el cuidado de un sudario, con una nota garabateada en el dorso: gracias por el fuego, Raúl. Ahora ardo solo, y quemo mis propias cadenas.